tal, chicos del Colegio Líder? Esta semana en el curso de lenguaje tenemos el tema de raíces, prefijos y sufijos griegos y latinos, que son los más utilizados. Ahora, nosotros ya hemos visto lo que es formación de palabras y también sabemos que es un prefijo y un sufijo porque ya hemos tratado ello cuando, ¿no es cierto?, hablamos sobre los morfemas. Estos son tipos de morfemas derivativos. Ahora, recordemos que el castellano como lengua deriva de las famosas lenguas romances y las lenguas romances vienen del latín vulgar. Entonces tenemos al latín como lengua madre y recordemos que el latín tiene mucha influencia del griego cuando conquistó este lugar. Entonces es importante que nosotros sepamos algunos de estos prefijos y sufijos y raíces más utilizadas para poder saber el significado de muchas de las palabras que conocemos en la actualidad. Por ejemplo, tenemos la palabra antropocentrismo, ¿no es cierto? Tengo la raíz antropo, ¿no es cierto? Y la otra palabra, otra raíz que es centrismo, que viene de centro. Antropo, la palabra hombre viene del griego antropo. Entonces, antropocentrismo significa el hombre es el centro de todo. Muy bien, ahora, si hablamos de prefijos, estamos hablando que siempre está antes de la raíz, ¿no es cierto? Exalumno. ¿Cuál es la raíz de la palabra exalumno? Alumno, ¿no es cierto? Entonces, tenemos ex como prefijo porque está antes de la raíz alumno y significa fuera de, ¿no es cierto? Exalumno es el que está fuera del lugar. Muy bien, sufijo. El sufijo está después de la raíz. Por ejemplo, tengo la palabra casucha. ¿Casucha de qué palabra viene? De casa. ¿Cuál es la raíz? Cas, ¿no es cierto? Y ucha es el sufijo que me indica desprecio. Muy bien, ahora veamos algunos prefijos y sufijos más utilizados tanto del griego como del latín que nosotros formamos palabras en la actualidad. Por ejemplo, en los prefijos tenemos a, des y in. Principalmente nosotros lo utilizamos como negación, ir en contra de algo. Por ejemplo, normal, anormal, ¿no es cierto? Des, cuidar, descuidar. In, y por ejemplo, completo, incompleto. Muy bien, también tenemos anti que significa oposición, antiterrorismo, en contra del terrorismo. Bi, que significa dos, bicolor, dos colores. Ex, que significa fuera, así como exalumno. Extra, que significa más allá, extraordinario, ¿no es cierto? Extraordinario, más allá del ordinario, más allá de lo común. Ahora tenemos pluri, que significa muchos, ¿no es cierto? Pluricultural, muchas culturas. Pre, que significa antelación, preacadémico. Re, que significa repetición, reincorporación, ¿no es cierto? Volver a incorporar a alguien. Sub, que significa debajo, subterráneo, debajo de la tierra. Super, que significa encima de, superestrella, ¿no es cierto? Encima de lo normal. Muy bien, esos son prefijos que en la actualidad nosotros formamos muchas de las palabras y como ven, tanto esto del griego y del latino están presentes hasta en la actualidad de nosotros. En los sufijos, por ejemplo, age, que significa acción, aterrizaje, acción de aterrizar. Ansia, que significa cualidad, abundancia, cualidad de, que hay mucho, ¿no es cierto?, de abundante. Ano, que significa procedencia, piurano, procedente de Piura. Tenemos sion, que significa acción y resultado, canción, acción de cantar. Idad, que significa calidad o cualidad de. Por ejemplo, la misma palabra cualidad, ¿no es cierto? Dor, que significa agente, instrumento, significa que de una palabra. Tor, que también significa agente. Agente es cuando hablamos de un sujeto. Por ejemplo, actor. Ista, que significa oficio. Por ejemplo, artista. Es un oficio, ¿no es cierto?, de arte. Esa, que significa cualidad, realeza, cualidad de lo real, ¿no es cierto? Muy bien. Eño, ol, an, i, es y ense son gentilicios. Al igual que ano, son procedencias. Español, proveniente de España, ¿no es cierto? Nicaragüense, proveniente de Nicaragua. Iraní, proveniente de Irán, ¿no es cierto? Los gentilicios. Muy bien, ahora tenemos esno, ino, que significa diminutivos, crías de animales también, ¿no es cierto? Ino, y esno, osesno, cría del oso, lobesno, cría del oso, perdón, del lobo. Hería, tienda local, heladería, tienda de helados. Y tut, relativo, ¿no es cierto? Virtud, por ejemplo.
Puede ser itud o tut nada más. Ansa, resultado de acción. Labranza, acción de labrar. Ero, también oficio. Por ejemplo, panadero. Ble, capaz de. Armable, capaz de armar. Ado, con cualidad de. Por ejemplo, tenemos la palabra desarmado, ¿no es cierto? Cualidad de desarmar. Oso, abundante, copioso, que hay mucho. Udo, cualidad exagerada, puntiagudo, o sea que tiene mucha punta, exagerar algo. Tenemos usco, asio, esino, aproximación de color y afinidad. Por ejemplo, negruzco, ¿no es cierto? Rosáceo, se aproximan un poquito al color que se derivan de allí. Muy bien, como vemos, estos son prefijos y sufijos de los cuales nosotros nos valemos en muchas de las palabras que estamos utilizando actualmente. Y esos son los más utilizados. Hay muchos más que ustedes pueden encontrar en su libro también y con los cuales vemos que seguimos creando nuevas palabras gracias al avance que nosotros tenemos, a la evolución del hombre y el avance tecnológico. Muy bien, chicos, ahora continuamos con nuestras preguntas prácticas, pero no se olviden, por favor, de realizar la parte de su lectura. Muy bien, vamos con ejercicios de aplicación. Yo voy a hacer algunas muestras para que ustedes continúen avanzando. Dice, ejercicio de aplicación. Raíces griegas y latinas, escribe el significado de cada raíz y 2 ejemplos de aplicación. Muy bien. Dice acro, altura. Acro significa altura. Por ejemplo, acrofobia, que es miedo a las alturas. Y acróbata, que es un artista, ¿no es cierto?, del aire. Algia. Algia significa dolor. Por ejemplo, cefalalgia, que significa dolor de cabeza. Y, por ejemplo, rinalgia, que significa dolor de nariz. Antropo, como vimos en el ejemplo, significa hombre. Por ejemplo, antropomorfo, es decir, forma de hombre. Antropocentrismo, el hombre es el centro de todo. Aritmo, aritmo significa número. Por ejemplo, aritmética, ¿no es cierto? El estudio de los números. Naturales, negativos, ¿no es cierto? Todo lo que estudian ahí. Logaritmo, también es un tipo, ¿no es cierto?, de números allí. Api, api significa abeja. Por ejemplo, apívoro, que come abejas. Apicultura, el estudio de las abejas, ¿no es cierto? O sea, todo lo que tiene que ver con su crianza de las abejas. Muy bien, ustedes continúan así con las demás palabras. Muy bien, en el ejercicio 2 dice cultismos. Señala el significado de las siguientes palabras. Yo voy a dar estos 4 ejemplos y ustedes buscan de los demás, pueden apoyarse en su diccionario. Epidermis, sobre la piel. Epi es sobre la piel. Acrofobia, lo que dijimos hace un momento, miedo a las alturas. Xenofobia, fobia es miedo, como nos hemos dado cuenta. Xeno significa extranjero, miedo a los extranjeros, a los extraños que vienen de afuera. Hidrocefalia, hidro significa agua. Cefalia, cefal significa, de céfalo significa cabeza. Y a significa cualidad, entonces acumulación de agua en la cabeza. Muy bien, ustedes continúan con los demás ejercicios. Sufijos. Escribe 3 ejemplos por cada uno de los sufijos pospuestos. Por ejemplo, ísimo, carísimo, altísimo, novísimo, que viene de nuevísimo, de nuevo, aso, golazo, zapatazo, manazo, hito, arbolito, gatito, lapicerito, on, sillón, portón, copión. Y ustedes continúan con las otras palabras. Muy bien, ahora sí. Las 4 sería acá, ¿no es cierto? No sé por qué han puesto 6. 4. Análisis morfológico. Identifica las raíces, prefijos y sufijos de las siguientes palabras. Esto ya hemos estado trabajando en 2 clases, así que no hay ningún problema. Por ejemplo, desarmado. ¿Cuál es la raíz de desarmado? Arm, ¿no es cierto? Viene de arma. Entonces teníamos de raíz ar, prefijo des, que está antes de raíz, y sufijo ad. Muy bien, heladería, ¿de qué palabra viene? A, helado, la raíz, helat, y hería, que significa tienda. Muy bien, submarino, submarino, ¿de qué palabra viene? De mar, ¿y qué está antes de nuestra palabra mar? Sub, mar, ino como sufijo. Insensible, ¿de qué palabra viene? Es sensible, ¿no es cierto? Es sensitivo. Entonces sería in, prefijo, sensi, raíz, y ble, sufijo. Muy bien, ustedes así continúan analizando las otras. Muy
Muy bien, ahora pasamos con, preguntas de rumbo a la universidad. Ustedes resuelven las preguntas de números pares en su libro. Todo lo demás lo desarrollan en su libro. Muy bien, veamos. ¿Qué prefijo expresa negación? Pre, contra, anti, in, sin, ¿no es cierto? Incompleto, negación. Muy bien. ¿Qué palabra presenta prefijo raíz sufijo? Presenta los tres a la vez. Eufonía. ¿Cómo sería? Prefijo eu, que significa bien. Fon, que viene de sonido, de fono, que significa sonido. Ia, ¿no es cierto? El sufijo que lo compone como un sustantivo. Entonces, eufonía significa buen sonido. Muy bien, continuamos con lo siguiente y nos dice, ¿cuál es el significado etimológico de pericardio? Cardio significa corazón. Y peri, ¿qué significa? Perímetro, por ejemplo. ¿Qué significa perímetro? Alrededor, en torno al corazón. La 7. ¿Qué significa el prefijo intra? Por ejemplo, intravascular, ¿no es cierto? Intravenoso. ¿Qué significa? Interior. ¿Qué significa el prefijo trans? También lo pusimos de ejemplo. Más allá. Por ejemplo, transformar, más allá de transformar. Más allá de formar, perdón. ¿Qué significa el prefijo endo? Dentro, ¿no es cierto? Endo es dentro. ¿Qué palabra no corresponde a la palabra léxica de mar? Martirizar, marino, submarino, amerizar, marítimo. Martirizar. Martirizar significa estar molestando a alguien, que lo llevas ya al colapso. ¿Qué elemento compositivo de las palabras contiene la base significativa de las palabras? Quiere decir que contiene todo ese significado. ¿Cuál sería? Ya hemos hablado. El lexema, ¿no es cierto? El lexema o raíz. Muy bien, una palabra variable es aquella que, también ya hemos hablado cuando vimos morfología, posee accidentes gramaticales, género, número, tiempo, modo, aspecto. Esa es una palabra variable. ¿Y cuál es la palabra que posee prefijo y sufijo en lo que vemos aquí? Subdesarrollado. Por ejemplo, mira aquí. Subdesarrollado viene de la palabra desarrollo. Sub está antes de la raíz desarrollo y ado viene a ser mi sufijo. Muy bien, chicos, ustedes completan la parte de los números pares y la parte de los ejercicios que ya